Ben, pois de seguido temos a ocasión de escoitar a Benito Burgos Barrantes. Benvido, Benito. Benito Burgos é licenciado en Dereito e Ciencias Económicas e Empresariais, subdirector xeral de Cooperación Cultural coas Comunidades Autónomas na Dirección Xeral de Dereitos Culturais do Ministerio de Cultura, onde coordina os traballos da Conferencia Sectorial de Cultura, do Consello Xacobeo e das oficinas españolas dos programas europeus Europa Creativa e CERV, Cidadanos, Igualdade, Derechos e Valores. Tamén dirixe os programas Cultura e Ciudadanía e Cultura e Ruralidades. O nome da súa ponencia é Cultura e Rural Contemporáneo, Políticas e Prácticas Culturales para Territorios en Transformación. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Es un placer estar de nuevo aquí en Galicia, 2 meses después. Estuvimos a finales de septiembre en Santiago celebrando la 10ª edición de Cultura y Ciudadanía. Probablemente algunos y algunas de vosotras estuvisteis allí, me consta. También es un gusto también ver a caras conocidas, amigos y amigas de trayecto en estos años del programa Cultura y Ciudadanía, que es también Cultura y Ruralidades o Cultura y Aldeanías aquí en Galicia, en el que llevamos 10 años trabajando. Y bueno, insisto, muchas gracias por la invitación. Yo soy conservador de museos, por tanto, del cuerpo del Ministerio de Cultura. He trabajado en museos, también en instituciones de memoria, y lo que, bueno, creo que en este contexto lo que requiere, ¿no?, lo que pide es hablar de archivos, ¿no? Y yo voy a presentar un archivo de prácticas e imaginarios del rural contemporáneo, ¿no? Creo que podríamos centrar o enfocar, ¿no?, adaptar el trabajo que hacemos, que tiene muchas líneas de trabajo, a lo que aquí se está hablando estos días. Bueno, nuestro trabajo está hoy enmarcado en una dirección general. Yo llevo una unidad de cooperación, una dirección general que se llama, desde hace muy poquito, Derechos Culturales. Cultura y Ciudadanía y Cultura y Ruralidades son programas de hace 10 años de derechos culturales. Entonces, bueno, lo que tiene que ver con la dimensión política, ¿no?, de la cultura expresada en el paradigma de los derechos culturales es lo que venimos haciendo durante 10 años, ¿no? Tenemos en marcha ahora, expresamente hace muy poquito, un plan de derechos culturales que está elaborando todo el Ministerio. Tenemos aquí también alguna compañera de archivos que ha participado activamente. Y los derechos culturales son simplemente el reconocimiento del valor de la cultura como un bien esencial, necesario para la realización plena de la dignidad de las personas en conjunción y en relación con el resto de derechos humanos que los tratados internacionales y la Constitución reconocen. ¿Qué ha pasado con los derechos culturales, ¿no?, y con la cultura como bien público esencial en estos últimos siglos, ¿no?, casi desde el advenimiento de la Edad Moderna, ¿no? Pues bueno, hay una serie de procesos históricos que vamos a contar muy rápidamente. Nosotros trabajamos mucho en marcos conceptuales, marcos teóricos, pero también que los construimos a través de las prácticas, ¿no? Por lo tanto, en principio voy a hablar un poquito de estos marcos de conceptos, categorías que manejamos, que son muy importantes para generar relato, generar discursos, abrir caminos, ¿no?, cartas de navegación, que me gusta decir, ¿no?, para saber cómo transitamos en el mundo y en concreto en el mundo de la cultura. Y después vamos a hablar también de una serie de ejemplos, tanto en nuestro trabajo como con proyectos con los que venimos colaborando en estos últimos 10 años. Entonces, bueno, venimos de una serie de procesos históricos y una serie de políticas culturales también en las últimas décadas que nos han llevado hasta donde estamos en estos momentos, ¿no? Por ir muy rápidamente, ¿qué procesos han sido esos, ¿no? En primer lugar, los procesos de colonización, ¿no?, que se inician en la Edad Moderna, que han llevado, pues, bueno, a la hegemonía de unas culturas y unas prácticas y unos imaginarios culturales sobre otros, ¿no?, con la consiguiente subalternización, incluso aniquilación de determinadas culturas. Y bueno, los procesos de subalternización se dan en todas las escalas, y el rural es una de ellas. También la elitización creciente, ¿no?, de determinadas prácticas culturales que han llevado a separar lo que venimos hablando como alta y baja cultura, ¿no? Esto es un proceso que se inicia de forma muy clara
pues que se decanta a finales o durante todo el siglo XVIII, la Ilustración, y que se acentúa en el siglo XIX, y que bueno, pues nos ha llevado a hablar de segregación cultural, es decir, hay cultura para unas clases sociales y otras culturas para otras, ¿no? Otro proceso histórico también, quizá un poco más reciente, que se inicia a finales del XIX y se empieza a acentuar en las primeras décadas del XX, y que muy bien ya teorizan Horkheimer y Adorno en los años 40, es el de la mercantilización y espectacularización de la cultura, ¿no? Y la aparición de las industrias culturales y el paradigma de la cultura de masas, ¿no? Todos estos movimientos suponen, o estas realidades suponen el desplazamiento de otras, ¿no? Que estaban o con las que convivían en esos momentos. Bueno, eso por la parte histórica. Y después también hacemos, es una mesa de un bloque, un panel de administraciones. Las administraciones hacen políticas, y las políticas culturales de las últimas décadas pues, han mostrado, han evidenciado una serie de sesgos, ¿no? Muy claros, con evidentes ventajas que todos disfrutamos y conocemos, pero también con desvíos, sesgos y vacíos, ¿no? O agotamientos que nos lleva también a la situación actual, ¿no? Y en particular, pues bueno, ahí tenéis muy rápidamente, quizá no hay tiempo para detenerse en todas ellas, pero la institucionalización de la cultura que ha sido beneficiosa en muchos casos, tenemos equipamientos extraordinarios, véase este, por ejemplo, ¿no? O ha aumentado el censo de profesionales, ¿no? Excelentemente formados que tenemos en el sector de la cultura hoy. Nos ha llevado a tener también espacios, materialidades increíbles, ¿no? En todo el territorio. Ha hablado el compañero de bibliotecas, ¿no? Que son los principales templos de acceso a la cultura, ¿no? de todas las clases sociales. Pues bueno, tenemos una red de bibliotecas increíble. Pero también se ha pensado poco en las infraestructuras materiales, ¿no? En las infraestructuras humanas o sociales, en contraposición, ¿no? Entonces, bueno, hay un déficit de eso, por ejemplo. Ha habido también un predominio de los enfoques sectoriales que tienen que ver con la creciente profesionalización de los sectores culturales, de tal manera que los destinatarios casi únicos de muchas de las políticas culturales han sido los profesionales, ¿no? Entendidos como principales proveedores de servicios y bienes culturales, ¿no? Olvidando en cierta forma o en gran forma el papel de la ciudadanía. Y también ha habido políticas clarísimas de instrumentalización de la cultura en relación o con sujeción a intereses ligados al urbanismo, al turismo, a la propaganda, a la diplomacia cultural, a la construcción de imágenes de marca de ciudad, etcétera, etcétera. Y llegamos también al punto, ¿no? Que es la excesiva, ¿no? Centralización que es urbana de las políticas culturales en las últimas décadas, ¿no? Y esto nos lleva también pues, bueno, a espacios como este que son absolutamente necesarios. La falta de diversidad también, la centralización conlleva falta de diversidad, homogeneización de las políticas, de las prácticas, de la oferta cultural. La segregación sigue existiendo y la exclusión también. Máxime si tenemos en cuenta pues, bueno, las diferencias de clase, las diferencias educativas, las diferencias de código postal, son todos elementos que segregan, son causas de inequidad y ahora se suma además también el crecimiento exponencial de la población migrante, que son colectivos que tienen problemas tremendos de acceso y de participación en la vida cultural. Bueno, las consecuencias casi las he ido desgranando, ¿no? O sea, procesos de desigualdad muy grandes también que se producen en cultura, como el ejercicio de otros muchos derechos, y también una insostenibilidad que no solamente es social, por supuesto, sino también es de tipo medioambiental. En esta inercia pues nos ubicamos hace 10 años en el contexto de la postcrisis de 2008, que tuvo una larguísima resaca que nos llevó a repensar cómo desde una institución como un ministerio podíamos abordar determinados fenómenos, determinadas tendencias que, bueno, pues que la propia sociedad estaba demandando en aquellos momentos, ¿no? Y bueno, pues había una serie de déficits derivados de estas derivas históricas y políticas de los últimos años y entendíamos que las políticas culturales, por ejemplo, habían dejado de lado a la ciudadanía, a la participación activa en cultura, a los procesos de creación no profesional. Se había olvidado un paradigma fundamental cuando hablamos de derecho esencial, o derecho humano a la cultura, que es la autonomía y la soberanía cultural, el derecho a decir por nosotros mismos cómo queremos, ¿no? Imaginarnos como seres sociales y culturales, o las prácticas de autogestión, ¿no? Pareciendo que fuera el mercado, ¿no? Que fuera el mercado el único que tenía derecho a autogestionar los recursos públicos.
Bueno, pues ahí nacen estos dos programas, al principio fundidos en uno solo, Cultura y Ciudadanía, pero nos dimos cuenta enseguida, ¿no? Casi ya desde la primera edición, que habría que crear un espacio independiente para los proyectos del rural, que ya estaban muy bien representados en la primera edición, que tuvo lugar en el Colegio de Arquitectos de Madrid en 2015. Y bueno, ahí empezamos a configurar un programa que es dual. Bueno, no tanto dual como comunicante, es híbrido, por supuesto que tienen particularidades, pero epistemológicamente, metodológicamente, en términos de imaginarios, tienen muchísimos puntos de conexión. Hoy el rural y el ámbito urbano no se pueden entender de forma separada, forman un continuum que es cultural, que es social, que es económico. Entonces, bueno, los dos programas operan en paralelo. Son programas que, como decía, reivindicamos, por supuesto, las políticas de acceso, son necesarias para después poder participar activamente. Reivindican el empoderamiento, la capacidad de gobernanza que tienen los colectivos ciudadanos, y aquí hay algunos ejemplos que hemos visto esta mañana, para producir sus propias prácticas e imaginarios culturales. Y también un elemento fundamental de los dos programas es la reivindicación de las prácticas periféricas, ¿no? Marginales, que están fuera de los grandes focos hegemónicos de la cultura, fuera de Madrid, fuera de Barcelona, fuera de Sevilla, fuera de Santiago, fuera de Coruña. Ahí hay una capacidad de innovación, de experimentación, de libertad, de diversidad, que es muy importante. Nosotros, la cultura hay que entenderla en términos de ecosistema, y los ecosistemas, al igual que los ecosistemas naturales, son ricos, son diversos, son resilientes, tienen capacidad de autorreproducción máxima si son diversos, si son complementarios. Hay muchos elementos interactuando, profesionales y no profesionales, amateurs y no amateurs. Y bueno, y la idea de lo periférico me entronca directamente, ¿no?, con lo rural. No sé cómo voy, igual me estoy enrollando mucho en esta parte. ¿Llevo 10 minutos? Te quedan 10 minutos. Ah, ¿solo? Es que me enrollo mucho. Bueno, el programa tiene una serie de elementos conceptuales, como os decía, y una serie de líneas de trabajo que os voy a contar muy rápidamente. La idea de trabajar en los desplazamientos, las transiciones. Estamos en un momento de crisis increíble con toda la revolución tecnológica, la revolución los procesos de urbanización exacerbados que vivimos, bueno, muchos elementos, ¿no?, que nos llevan a vivir una época de muchísimos cambios, y la cultura pasa lo mismo, ¿no? Entonces, la idea de trabajar también en procesos de cambio, en desplazamientos, en transiciones, incluso anticiparlas o empujarlas en la política cultural, es un elemento clave de nuestro trabajo. No tenemos tiempo para hacer un repaso de todas estas categorías o institucionalidades en transición en las que venimos trabajando y analizando estos años, pero bueno, la idea de pasar del centro a la periferia y lo urbano rural, 17-18, bueno, son elementos que la necesidad de distribuir recursos, distribuir imaginarios, en fin, bueno, sigo. ¿Qué pasa con el rural? Dicen los historiadores que saben, particularmente, bueno, algunos, ¿no?, que son referencia al siglo XX, como Erich Hobsbawm, Fernand Braudel, incluso pensadores también de la talla intelectual de Berger, Pasolini, ¿no?, que el principal cambio que ha experimentado el mundo contemporáneo, las sociedades contemporáneas, está siendo la desaparición del campesinado. Es un cambio social, muchas veces imperceptible, pero que tiene unas consecuencias, yo digo, antropológicas. Llevamos 11.000 años viviendo de la tierra, 11.000 años. El cambio que estamos experimentando tiene unas consecuencias antropológicas brutales. Pero bueno, hablamos de culturas y de un rural campesino, pero sigue habiendo un rural, que es el rural contemporáneo. Tenemos nuevas formas de territorialización, nuevos usos y aprovechamientos del territorio, complementarios y diferentes a los tradicionales. La agricultura y la ganadería ya no se conciben como hace 20 y 30 años. Hay, por tanto, una transformación material, que es social, que también tiene que ver con lo afectivo, con las diversidades, y esto inevitablemente pues, afecta, incide en todo el entramado simbólico, estético y cultural del medio rural. Desaparecen muchos, aunque queramos seguir manteniéndolos, a veces de forma ortopédica, fósil, musealizada, muchos conocimientos y saberes, pero emergen otras representaciones, otras sensibilidades, otras imágenes, otras poéticas del rural,
Y eso es muy importante, poder trabajar en eso para conectar también con las sensibilidades del rural joven, o de la diversidad también en los tiempos actuales. Entonces nosotros en el programa hemos trabajado mucho con la idea de relato, narración, ¿no? Narrativas, poéticas, estéticas, imágenes del rural hoy. Y hemos creado también un archivo bibliográfico increíble que está dentro, bueno, la página web es un archivo en sí mismo, ahora lo veremos. Entonces, bueno, todas las narrativas que tienen que ver, en este caso con lo literario, pues nos parecen fundamentales para reimaginar, ¿no? el mundo rural hoy. Y bueno, aquí tenemos un par de ejemplos, una persona más que vive aquí cerquita, en Monforte, que es María Sánchez, ¿no? Que bueno, que me parece que bueno, pues representa un rural mucho más real, que es el diverso, que es el contado desde la sensibilidad femenina, que no se había contado. El rural casi siempre se había contado por hombres y desde la gran ciudad. Pues bueno, estas miradas con la sensibilidad diferente y que tiene María, pues son absolutamente necesarias. Es un ejemplo. También tenemos a Marabadal. Marabadal es un autor que reivindica el valor de sujeto histórico, esto es, ontológico, epistemológico, creador, que tiene el campesino, en contraposición a esa imagen que nos legaron Marx y Engels del campesinado como un objeto, un sujeto racionario, ¿no? Bueno, pues son dos ejemplos. Bueno, el trabajo con la bibliografía es clave en el trabajo que hacemos también. Aquí tenéis una imagen del Foro de Ruralidades con el ministro Iceta, revisando algunos de los libros. La narración audiovisual cinematográfica en otro polo, pues también. Y aquí siempre me gusta mencionar a los cineastas gallegos, que me parecen que tienen una especial sensibilidad para contar el rural, ¿no? Desde una mirada muy poética y también muy humana, muy empática, ¿no? hacia el paisaje y hacia el paisanaje. La música, claro que sí, también la recuperación de la memoria oral, las culturas rurales, pues bueno, tienen una base oral, son culturas ágrafas muchas veces y la recuperación, el labor que hacen personajes y personajes como estos es increíble. Y también la idea también de abordar los imaginarios y las culturas, la creación del rural sin complejos, esto es fundamental, con una mirada absolutamente renovada. Actual, 5 minutos me quedan, bueno, pues los que queden. Y entonces el trabajo de estos chicos y chicas, algunos más mayores, pues es absolutamente necesario para, bueno, pues transmitirnos, ¿no? Esas nuevas sensibilidades que operan, que actúan, que emergen en la diversidad también, ¿no? En todos los niveles, ya lo he mencionado antes. Hemos visto también a los compañeros y compañeras de Agroqueer, ¿no? Cómo a través de la cultura podemos normalizar las diferencias afectivas, ¿no? Que antes han sido tan difíciles de normalizar en el medio rural, y podemos fijar población, ¿no? Porque el programa de Ruralidades también es un programa de reto demográfico, estamos en la Estrategia Nacional frente al reto demográfico, como un vector clave también. También hay que reivindicar un nuevo papel de la cultura, lo decía el compañero de bibliotecas, la cultura es un elemento que fija población. ¿Por qué? Pues bueno, ahora si nos da tiempo comentaremos algunas claves en las que estamos trabajando. También el arte sonoro, hemos hecho muchas piezas de arte sonoro o hemos trabajado en este tipo de propuestas porque nos parecen que nos vinculan muy a nivel emocional y espiritual de forma muy clara, ¿no? Con nuestros contextos, nos permiten construir también emocionalmente el espacio cultural a través del sonido. Bueno, las artes visuales, ¿no? Que son piezas de Asunción Molinos Gordo, que es quizá una de las figuras clave desde las artes visuales, la videocreación, en la reivindicar también, ¿no? Los saberes ligados al territorio, en este caso no normativos, no académicos. Hay una pieza muy bonita que se llama Barruntaremos, cuya visionado recomiendo siempre, ¿no? Y bueno, el relato, ¿no? Os hablaba del relato, también el archivo, ¿no? El programa de Ruralidades es un espacio también de investigación, de prácticas, y un archivo de prácticas. Esto tiene que ver con investigar, identificar propuestas en todo el territorio que nos parezcan sugerentes desde un punto de vista de creación contemporánea y propuestas contemporáneas. Y tenéis una cartografía en la página web de Cultura y Ciudadanía, no la he puesto, Cultura y Ciudadanía son las claves para buscar en Google. Tenemos varias, estas de ruralidades, y también la planteamos a nivel europeo. Los problemas que tiene el medio rural son endémicos de muchas zonas de Europa. En España son especialmente graves, ¿no? por la despoblación de todo el interior, pero los mismos problemas tienen en las Highlands en Escocia, en zonas del norte de los países nórdicos, en Centro Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, y en la búsqueda también de incidencia a nivel europeo, que creo que se está consiguiendo, lo estamos consiguiendo, humildemente lo creo, la búsqueda también generamos ese tipo de herramientas a escala continental.
Y hay prácticas súper interesantes, no tenemos tiempo, pero bueno, podéis ir pinchando en cada uno de estos puntitos para bueno, entreteneros también en propuestas de otros países del continente. La cartografía también es conceptual, tampoco me detengo aquí. Y bueno, gran parte del trabajo que estamos haciendo lo estamos llevando o sintetizando o destilando a través de publicaciones. Este es un libro que publicamos en el 2020, Pensaría hacer el medio rural, prácticas culturales en contexto, que tiene que ver con una de las afirmaciones, ¿no?, que también titularon esta charla, que es trabajar en contexto, trabajar con las comunidades y trabajar con los contextos físicos en los que vivimos o queremos vivir. Y bueno, os invito, es una publicación descargable, no hay muchos referentes, ni siquiera la bibliografía comparada de una publicación de este tipo, y bueno, es un híbrido entre manual, caja de herramientas, glosario conceptual, bueno, en fin, tiene muchas capas y ahí está. Esta es en torno al patrimonio, también un encargo de los compañeros del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en todas las formas de gestión del patrimonio. En este caso hay un convenio, que es el convenio de Faro, que es el convenio de socialización del patrimonio cultural, que es muy importante, que España suscribió hace 2 o 3 años y que tiene que ver con empoderar a las comunidades locales en la gestión, identificación, protección, conservación, visibilización de su patrimonio. Y bueno, esta publicación va mucho de esto. El impacto de la cultura. ¿Por qué la cultura es importante, ¿no? Lo decía el compañero y lo decimos, lo reafirmamos nosotros constantemente. ¿Por qué? Porque la cultura genera espacios de cohesión social. Esto es muy importante. En los pueblos a veces hay trabajo, hay bueno, quehaceres, pero nos falta también espacios de socialización. Y la cultura se mide casi siempre a través del impacto económico. Pues bueno, hemos hecho un estudio con la Universidad de Zaragoza, con la Cátedra de Despoblación, la más importante de España, para evaluar los efectos, impactos intangibles que tiene la cultura en los pueblos, en la vida de las personas. Y lo más importante para la gente es que le da estima y autoestima, le permite reconocerse en su tierra, le genera bienestar emocional, individual, colectivo, le produce sentimientos de pertenencia al territorio, orgullo. Todos los que hemos vivido en un pueblo sabemos lo que es el orgullo rural, y yo vengo de un pueblo de Extremadura. Y nos permite también juntarnos, que la cultura siempre ha sido eso, juntarse, juntarse para hablar y discutir y pasarlo bien. Pues bueno, este estudio que lo hemos publicado este año lo tenéis también descargable en la página web. Y después tenemos también los grandes espacios de encuentro, ¿no?, tipo Santiago, pues bueno, en este caso en el rural, que es el Foro de Cultura y Ruralidades, que ya se ha convertido también en otro pequeño monstruo a nivel de participación. Pues la última edición la tuvimos en Tortosa, en Terras del Ebre, y bueno, es que se me quedan un montón de cosas. ¿Tengo 2 minutos? ¿Termino? Os iba a poner algún fragmento, pero lo tenéis del Foro de Ruralidades, lo tenéis en YouTube. Y bueno, por lo menos voy a contar los programas también muy rápidamente en 2 minutos. Todo este marco de trabajo nos permitió en la pospandemia generar un plan de financiación con fondos Next Generation. Aquí en Galicia tuvo especial repercusión y éxito. Se están financiando ya en estos momentos más de 550 iniciativas en todo el país, Ecosistema Cultura Territorio, que ha venido acompañado de esta página web. Todos esos puntitos son proyectos financiados, más también un repositorio de recursos de formación en la propia página web de Ecosistema Cultura Territorio, plan al que esperamos dar continuidad también el año que viene, si hay presupuestos, Dios lo quiera. El Foro de Ruralidades, vamos por la 7ª edición, el año que viene estaremos en Navarra, es un espacio brutal también de imaginación, con muchísima presencia joven, es fundamental que los jóvenes participen en la producción de espacios de cultura, espacios artísticos, y acabamos de venir la semana pasada, y no me va a dar tiempo a hacer un repaso de proyectos también amigos, de la Sierra de Cádiz, en Grazalema, de hacer otro proyecto que hemos reactivado este año, que se llama Rural Experimenta. Rural Experimenta es un laboratorio de creación de nuevos imaginarios sociales, artísticos, patrimoniales, mediante la participación ciudadana, ¿no? Y aquí enlaza con la idea de participación activa, derechos culturales, etc. Pues bueno, también queremos abrir espacios de colaboración muy directa con otros ministerios y queríamos plantear algo con la agricultura, y nos parecía que las razas autóctonas en peligro de extinción podría ser un tema muy bonito para trabajar muchos aspectos. Las cabras son muy bonitas, nos encantan y son patrimonio también biológico, genético, pero la cabra está en un contexto social, económico, cultural, medioambiental, y todo eso nos ha permitido la semana pasada en Cádiz hablar de biodiversidad, nos ha permitido hablar de medio ambiente, de sostenibilidad, de kilómetro cero, de producción de alimentos, de
patrimonio, por supuesto, de identidad territorial, de tantas cosas, más allá de lo que son los genes, ¿no? El patrimonio genético, que es lo que trabaja el Ministerio de Agricultura, pues bueno, son espacios, insisto, también necesarios de experimentación, que activan las instituciones al servicio de la ciudadanía, de los profesionales, y bueno, de esto venimos, y después, bueno, hay una serie de montón de proyectos con los que venimos, que ponen las imágenes, pero en la cartografía tendréis muchísimos ejemplos. Lo siento por haberme pasado, pero... Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido casi casualidad acabar en Acorguir. Muchas gracias por ese esfuerzo de condensación de contenidos que te hemos pedido y que has abordado, vamos, prodigiosamente. Bueno, simplemente que la página es un archivo de archivos casi, ¿no? Yo, bibliográficos, visuales, audiovisuales, de prácticas, de imaginarios, os invito a bucear ahí. Gracias, Benito. Muchas gracias.